tanto, podríamos tener algo como que el salario de aquí, nominal, fuese igual a los precios esperados por G de LS. Entonces yo podría, digamos, que volver a expresar este mismo mercado de aquí, tradicionalmente hecho en función de salarios reales, pero observando ahora los salarios nominales. Entonces hagamos eso. Nada más voy a dibujar rápidamente prácticamente el mismo mercado, pero ahora voy a poner la demanda de trabajo en términos nominales, la oferta de trabajo en términos nominales. Aquí entonces en este eje, lo pongo en negro, en este eje lo que tendría sería el salario nominal, de este otro lado tendría la cantidad de trabajo, y entonces la línea roja sería el nivel de salarios consistente con la demanda de trabajo, ¿no? Y aquí un precio P. Y la línea azul pues sería consistente con los precios esperados y la función LS, ¿de acuerdo? Ahora pensemos que este es el equilibrio. Por lo tanto, aquí habría un nivel de empleo y aquí un nivel de salario nominal de equilibrio. Lo voy a poner para fijarlo como W0 y L0. Por lo tanto, aquí estaría como asociado a un precio, digamos, en 0 y aquí a un precio esperado en 0, con W0 y con W0 aquí. ¿De acuerdo? Bien, entonces, todo el tema para entender, o sea, básicamente, aquí una vez que encuentras el equilibrio en el mercado de trabajo, podemos encontrar el nivel de producción de la economía, ¿no? Sustituiríamos en la función de producción, como hemos hecho miles de veces, y prácticamente, gráficamente, sería equivalente a que si yo pongo aquí abajito, digamos que la función de producción, ¿no? Aquí estaría y aquí estaría L. Entonces, esta L0 que está aquí, digamos que tendría que mapear hacia la función de producción. Y digamos que esta es la función de producción, que es F de L, y entonces esta L tendría que mapearse hacia esta gráfica de abajo, porque tendría que ser consistente con el mismo nivel de empleo L0. La única diferencia es que con este nivel podríamos calcular la producción asociada, que sería Y0. Bueno, ahora, si yo quisiera ver, digamos, gráficamente la relación entre los precios, que es claramente la variable de interés, porque es lo que está incidiendo de manera diferente entre las empresas y los consumidores, podría verlo gráficamente apoyándome, digamos, con una gráfica espejo aquí. Y voy a poner una gráfica acá arribita también. Y pon tú, bueno, a ver, voy a graficar aquí una línea de 45 grados. Esta sería una recta de 45 grados. Y por lo tanto, este tendría el eje Y. Y aquí también tendríamos el eje Y. Es decir, es la misma variable graficada en los dos ejes. Por eso la línea es de 45 grados. Y aquí podría mapear el nivel de producción que ya tengo de este lado izquierdo, este de aquí, lo puedo mapear en esta gráfica de acá para tenerlo en el eje horizontal, es decir, a este nivel Y0. Y entonces si me voy aquí arribita, podría mapear en esa última gráfica, este sería el nivel de producción y lo voy a asociar con un nivel de precios dado. Entonces digamos que es el nivel de precios P0 y entonces está asociado con este nivel de producción Y0. ¿Vale? Y este sería el punto A. Sería el punto A que se ve aquí en el mercado de trabajo y este sería el punto A reflejado en la función de producción. Bien, ¿hasta aquí tienen alguna duda con estas como 4 gráficas que he puesto? ¿No? Ahora pensemos lo siguiente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, si suben los precios en la economía? Si suben los precios en la economía, claramente hay una diferencia entre la oferta y la demanda de trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, a la demanda de trabajo, ¿qué le va a pasar si los precios suben? O sea, si los precios pasan de P0 a P1, donde P1 es mayor
que P0. Si los precios aumentan, ¿qué sucedería con la línea roja, con la demanda de trabajo? ¿Qué se les ocurre? Sí, que incrementa, profe. ¿Por qué? Porque van a bajar los salarios reales. Excelente. Entonces, Ajá. Y bajando los salarios reales, ¿qué hacen las empresas? sí, van a contratar más trabajadores porque bajaron los salarios reales. Exacto, pero la productividad marginal se mantiene, ¿no? Entonces las llevaría a una situación donde la productividad marginal es mayor que los salarios reales, entonces como si la isobeneficio se hubiera movido y por lo tanto eso les permite aumentar la cantidad de personas que emplean. Si eso sucede en toda la economía, entonces la demanda de trabajo de todas las empresas se va a incrementar. Pongamos que se va a incrementar por acá, ¿vale? Entonces esa recta la voy a llamar W1, que va a estar asociado a P1, F de LD. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar con la oferta de trabajo? ¿Qué creen que va a pasar? Pues en esa parte depende. Muy bien, ¿de qué? ¿De qué depende, Luis? Pues si no se movieron las expectativas, más bien simplemente se desliza sobre la línea, ¿no? Pero no se mueve la línea. Pero tú ya tienes una teoría o ya me encargué de enseñarte teorías de expectativas, ¿no? Entonces, o sea, lo que tú me dices depende de qué le pase a las expectativas, claro, pero eso es asumir que no sabes qué le puede pasar a las expectativas. Pero sí sabes, ¿no? Porque te enseñó cómo endogenizar las expectativas, ¿no? A ver, asumamos esto. Hay dos formas, ¿no? Básicamente, tú puedes tener una expectativa que sea backward y otra expectativa que sea forward, ¿no? Entonces, si es backward, quiere decir que es algo como expectativas adaptativas, ¿no? Voy a poner hipótesis de expectativas adaptativas. Y si es forward, pues es una hipótesis de expectativas racionales, ¿no? Entonces, pensemos que las expectativas adaptativas, el caso más simple, que están hechas de manera estática. Entonces quiere decir que el precio esperado en T, pues va a ser el precio en T-1. Y del otro lado, del lado de expectativas racionales, asumamos por simplicidad que es un caso donde hay previsión perfecta. Es decir, es el caso determinístico, ¿verdad? De expectativas racionales. Entonces, el precio esperado, pues va a ser el precio en T observado. A ver, en el primer caso, ¿qué sucede si la formación de expectativas es como de expectativas adaptativas en esta versión? ¿Qué sucedería dado que están incrementándose los precios? No lo pueden ver. Pues se recurriría también a la derecha, la función de oferta. A la derecha, pues más bien, o sea, la cantidad ofrecida de trabajo te moverías dentro de la curva, porque lo que está haciendo es incrementarse el salario. Entonces, la curva lo que te refleja es el incremento de este salario acá, a W1. Pero los trabajadores estarían dispuestos a ofertar esa cantidad. ¿Por qué? Porque piensan que los precios se van a mantener en P0. Y si los precios se mantienen en P0, entonces, dado que están subiendo los salarios nominales a W1, entonces ellos creen que el salario nominal sobre los precios en P0, pues dicen, está subiendo el salario real. Entonces, si el efecto sustitución domina en ellos, pues lo que van a hacer es ofertar más. Entonces, esto nos va a colocar en L1, que va a ser este punto B. Y dado que van a ofertar más, eso lo sustituiríamos en la función de producción, nos arrojaría este nivel L1 y por lo tanto la producción aumentaría, ¿cierto? Y1. Entonces esto lo voy a pasar a la gráfica espejo que tenemos. Aquí tocaría este punto de acá, este sería el punto B, acá estaría el punto A. Me bajo
Aquí tengo a Y1 y por lo tanto puedo subir ahora a la última gráfica. Aquí estaría Y1 y ahora los precios están subiendo, ¿no? Sería P1 y entonces voy a marcar aquí. Aquí estaría. Este sería el punto B, ¿no? Y aquí estaría el punto B. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que conforme yo incrementé los precios, la producción aumentó, ¿cierto? Caso contrario, ¿qué pasaría si yo disminuyo los precios y mantengo unas expectativas adaptativas? Pues sucedería exactamente la situación contraria, ¿no? La demanda de trabajo disminuiría porque al disminuir los precios, los salarios reales se están encareciendo. Entonces las empresas encontrarían que el salario real está por encima de la productividad marginal del trabajo y eso les haría contratar menos, ¿no? Pero los hogares que piensan que los precios se van a mantener, lo que están pensando es que conforme caen los precios, las empresas van a contratar menos y los salarios nominales van a disminuir, ¿no? Entonces los salarios nominales van a disminuir y ellos, por lo tanto, van a ofertar menos trabajo. Y entonces esto nos va a llevar a una situación donde tengamos un menor empleo y por lo tanto exista una menor producción. Y esto nos va a llevar a esta grafiquita por acá. Aquí va a estar Y2, digamos. Y2, aquí arribita estaba Y1. Este va a ser el punto C. Y entonces ahora voy a subir. Aquí va a estar Y2 y voy a compararlo con un nivel de precios más bajo. Y ahí está, este sería el punto C. De forma que si hacemos miles de veces este ejercicio, siempre se estaría moviendo la demanda de trabajo, pero la oferta de trabajo no se movería porque las familias están pensando que los precios no están cambiando. Entonces están confundiendo un movimiento del salario nominal, esa es la clave, con un cambio del salario real. Entonces esto nos va a arrojar una curva de oferta en el mercado de bienes y servicios que va a tener una pendiente positiva. Entonces, esto lo llamaremos como la oferta agregada con expectativas adaptativas, ¿no? Listo. Ahora, pregunta, ¿qué pasa si abandonamos el tema de expectativas adaptativas y suponemos que en realidad los agentes tienen expectativas racionales? Pensemos en el primer caso nuevamente. En el primer caso suben los precios, ¿vale? Si los precios suben y ahora hay expectativas racionales con previsión perfecta, ¿qué es lo que pasaría ahora? Del lado de las empresas es lo mismo, ¿no? Al subir los precios, el salario real disminuye, queda por debajo de la productividad marginal y eso anima a las empresas a incrementar la demanda. Por lo tanto, aumenta, se desplaza. Estaríamos de nuevo en esta curva de acá, ¿no? Del lado de la demanda de trabajo. Pero ahora, ¿qué va a pasar con la oferta de trabajo? Ahora sí se va a desplazar hacia la izquierda. Exacto, porque ahora lo que van a leer los hogares es que el incremento que van a ver de salarios nominales no les va a producir un aumento de los salarios reales. Entonces, de hecho, van a decir, no, pues si está aumentando el precio, yo no tengo por qué ofertar más cantidad de trabajo. Entonces, se van a mover, digamos que exactamente aquí, a W1 igual a P1 GDLS. Ese nivel, ahora este P1, pues es consistente en realidad con el cambio observado en los precios. Ahora, ¿qué pasa si caso contrario? Bueno, a ver, déjenlo dibujo, ¿no? Aquí tendríamos este otro punto. Ahora, fíjate que coincidiría con este mismo nivel de producción, me llevaría a este mismo nivel de acá, y entonces este punto le voy a llamar D, ahora estaría con este nivel de aquí, pero más arriba, ¿no? Acá. Si se ve, o sea, este punto D me bajaría a este mismo nivel de empleo, los hogares no están dispuestos a ofertar más, entonces ese mismo nivel de empleo me generaría el mismo nivel de producción Y0, este nivel de producción Y0 me llevaría justamente a este eje de aquí, y por lo tanto con el incremento de precios a P1, yo tendría la producción en nivel
Y0. Entonces sería este nuevo punto que está aquí arriba, el punto D. ¿Cierto? Caso contrario, ¿qué pasa si los precios disminuyen? ¿Quién me cuenta la historia? ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo o les está costando mucho trabajo? Exacto, muy bien, Luis Fernando, disminuye la demanda de trabajo. Eso sería la misma línea roja que está acá. Pero ahora, ¿qué pasaría con la oferta de trabajo, con las familias? Si domina el efecto sustitución sobre el efecto riqueza. Exacto, se desplazaría a la derecha. ¿Por qué? Porque ahora cuando disminuyen los precios, o sea, lo que estaría pasando es que los precios caen, entonces las personas que tienen la expectativa de este precio disminuyen y por lo tanto el salario real que están esperando, este de acá, está disminuyendo, ¿cierto? Entonces debería aumentarles el salario real. Entonces dicen, pues ellos voy a ganarle más. Entonces se va a mover para acá. Bueno, vamos por aquí. Este sería W2 igual a P0 de P0, P2, la expectativa G de LS. Y por lo tanto, este sería un nuevo punto. A ver, le voy a poner el punto E, ¿no? Entonces, fíjate, otra vez, como eso está ocurriendo, pues entonces la oferta de trabajo no está cambiando. A pesar de que las empresas están demandando menos, los hogares están ofertando más porque saben que le van a ganar más dinero, mientras que las empresas dejan de demandar porque les está costando más que la productividad marginal. Por lo tanto, el resultado va a quedarse en el mismo nivel de empleo, eso te va a dejar el mismo nivel de producción y entonces va a ser el mismo nivel de producción, pero con un precio más bajo, ¿no? Con este P2 aquí, y será el precio E. Entonces, si repitiéramos nuevamente miles de veces todo ese movimiento, lo que va a suceder es que vamos a tener una oferta de trabajo perfectamente inelástica. Perdón, una oferta de producción. Entonces, esta sería la oferta del mercado de bienes y servicios, pero con la hipótesis de expectativas racionales. Entonces, el gran tema es, ¿cuál es la pendiente de la oferta? ¿No? O sea, sin importar la teoría de demanda que tú tengas, si tú tienes una demanda, lo que va a ocurrir es que en el mercado de bienes y servicios va a aparecer esta línea roja, ¿no? Y esta va a ser la demanda agregada. Ahora, sin importar qué teoría de la demanda tengas, casi todas coinciden en, bueno, pues si gastan más los agentes, pues la demanda va a aumentar, ¿no? Pero ¿cuál va a ser el resultado en la economía? Va a depender de la pendiente que tenga la oferta agregada. Y entonces esa pendiente implícitamente tiene un problema de qué está sucediendo en el mercado de trabajo y cómo se están formando las expectativas en ese sector. Entonces, si las expectativas son lentas en predecir qué es lo que va a pasar con el cambio de los precios, quiere decir que los agentes van a estar confundiendo los cambios nominales con los cambios reales y por lo tanto van a estar dispuestos a cambiar sus decisiones. Van a poder entrar y salir del mercado de trabajo y entonces la demanda va a poder generar cambios en el producto. Pero si los agentes pueden anticiparse bien, si tienen más información y actúan, digamos, anticipadamente, entonces van a neutralizar cualquier cambio de la demanda. Entonces, esta es la gran paradoja, ¿no? Digamos que a la versión de Friedman diría, bueno, la pendiente de la oferta agregada sería en el corto plazo esta línea y en el largo plazo sería esta de acá. Entonces, en el corto plazo hay no neutralidad, hay forma de que haya políticas, digamos, efectivas, pero en el largo plazo las expectativas adaptativas van a irse caminando, entonces algún día te van a alcanzar y entonces vas a tener simplemente el mismo nivel de producción con distintos niveles de precios. Y si tu política ha sido estimular, entonces lo que va a pasar es que los precios van a irse hacia arriba, pero el nivel de producto en el largo plazo no va a cambiar. Lucas revoluciona esa idea porque en realidad no cree que la definición entre corto y largo plazo sea útil, sino que lo importante es si las personas pueden o no pueden anticipar las cosas.
no es importante, no es una cosa que vaya a ocurrir 10 años después, es una cosa de cuánta información tiene la gente, porque la información es poder. Y dependiendo de cómo está distribuida la información, la gente puede anticipar los cambios que va a haber en la economía. Entonces, no es que en el corto plazo haya políticas efectivas, es más bien que las políticas sorpresivas son las que inciden en la economía y las políticas que no puedes anticipar son las que de verdad afectan. Todo lo demás que yo pueda anticipar va a provocar que la oferta se quede de esta manera. Listo. ¿Dudas de esto? ¿No? Bueno, entonces esa es como la gran, digamos, moraleja al final, después de los 70s, en el tema de si puedes o no puedes anticipar las cosas. Y por lo tanto no es tanto un tema del microfundamento, sino un tema de formación del futuro, de cómo ves las cosas hacia adelante. Profe, bueno, yo tengo una pregunta. Bueno, no entendí muy bien. Entonces, o sea, si contemplamos las expectativas racionales, o sea, una economía siempre se va a mantener en el mismo punto de producción, no va a haber crecimiento. Bueno, pero es que asumí un punto importante, ¿no? Eran expectativas racionales con previsión perfecta, ¿no? O sea, quiere decir que si pudieras ver el futuro, o sea, si tú dijeras, a ver, el Santiago de aquí a 10 años va a estar en tal nivel, pues entonces actuarías completamente conducente con eso, ¿no? Y probablemente no cambiaría tu nivel de vida. Digamos que si tú dices, en 10 años voy a estar ganando 10 millones de pesos, pues probablemente el Santiago del presente diría, pues me voy a endeudar todo el tiempo ahorita porque después lo voy a poder pagar, ¿no? Y lo que haría sería como suavizar tu nivel de vida. Esa es como la idea, ¿no? El chiste es que obviamente no tenemos previsión perfecta y cuando tú metes en los modelos expectativas racionales, no metes previsión perfecta, no metes la versión estocástica de expectativas racionales. Entonces hay cosas que no puedes ver. Entonces es un mecanismo más bien que funciona en saber cuánta información tienes. Y si la información que tienes te permite anticiparte bien a lo que va a suceder, entonces vas a tomar decisiones que no van a afectar mucho, digamos, tu comportamiento en el futuro, ¿no? O sea, digamos que si el gobierno dice que va a endeudarse y va a estimular con eso la demanda, y tú haces los cálculos y dices, ¿sabes qué? Es que con esa deuda va a tener que subir impuestos el año pasado, pues con el dinero que llegue del gobierno a la economía, a lo mejor tú lo que vas a hacer es ahorrar una parte, porque sabes que en un año vas a tener que pagar más impuestos, ¿no? Eso se llama la equivalencia ricardiana. Entonces ahorras una parte y contrapones el estímulo que está haciendo el gobierno y por lo tanto no puedes cambiar el nivel de producto. O sea, bueno, a lo mejor te dije mucho, pero el punto central de expectativas racionales es cuánta información tienes. En este ejemplo que exageré las dos versiones de expectativas, en una me fui a la parte estática y en otra previsión perfecta, el caso extremo sería que la economía no pueda moverse de su potencial, digamos, del punto A, el punto en donde todos deciden con el estado óptimo de las cosas, ¿no? Ok, gracias. Bien. Entonces, dicho eso, hay otras formas en las que puedes conseguir, digamos, una situación semejante a esto que acabo de poner. Por ejemplo, a ver, déjenme lo dibujo muy rápidamente. Imagínate que tienes aquí de nuevo el mercado de trabajo, que aquí tienes W, aquí tienes a Y, perdón, a Y a L, acá tienes, lo voy a hacer rápido, ¿vale? Aquí tienes a Y, a L, aquí tienes de nuevo Y y acá tienes precios y cantidades. Entonces imagínate de nuevo que aquí tienes la demanda, el trabajo y la oferta, ¿no? Lo voy a poner ya así. Aquí tienes la función de producción y aquí tienes tu línea de 45 grados, ¿no? El primer ejemplo que puse aquí es pensando en la citadela, ¿cierto? En un mercado completamente perfecto, competitivo, donde hay todo, ¿no? Y la única diferencia es la formación de expectativas.
una cosa que puedes pensar es que en realidad haya una rigidez en el mercado, o sea, que el mercado no sea perfecto. Por ejemplo, lo que Modigliani 44 establece es que en la teoría general hay una rigidez de precios, ¿no? Lo que te conté al inicio del curso. Entonces, Keynes establece que la oferta de trabajo es rígida a la baja. Entonces, en lugar de tener un mercado así, digamos que la demanda de trabajo sí opera de la misma manera, pero la oferta de trabajo, imagínate que al nivel W0 es rígida. Entonces, no permite que los salarios caigan de este nivel. Entonces, en el problema de optimización de las familias, lo que estarías teniendo es algo como que hay una segunda restricción donde el salario tiene que ser mayor o igual a W0, ¿no? Entonces, lo que dirías es el salario resultante va a ser el máximo entre W0, que va a ser cierto nivel que las familias no están dispuestas a que baje el salario, y el salario que calcula el modelo. Entonces, si el salario que calculo es mayor que W0, está bien, me quedo con ese salario. Pero si el salario es menor que W0, entonces este no me lo quedo y me quedo con W0, ¿no? Eso sería una rigidez en el problema de optimización. Entonces, una vez que tienes esa rigidez, digamos que la oferta de trabajo se vería como a este nivel es perfectamente elástica. Y si superas ese nivel, si estás por arriba de ese nivel, entonces hay una pendiente positiva. ¿Por qué? Porque domina el efecto sustitución. Pero debajo de este nivel W0 no te oferta nadie. Entonces eso es la rigidez del salario. Si eso ocurre, imagínate que incrementas, bueno, a ver, este sería el punto A. Imagínate que está aquí L0. Entonces aquí rápido voy a sacar el punto A, ¿no? Digamos, este sería Y0. Me voy a ir para acá. Acá estaría Y0. Este sería el punto también. Acá estaría Y0. Me voy para arriba. Aquí estaría Y0. Y entonces estaría con un nivel de precios P0, ¿no? Aquí. Este sería el primer punto, el punto A. Ahora, ¿qué pasa si cambio los precios? Ya todos pensemos en expectativas racionales y previsión perfecta. Entonces, si cambio la demanda imagínate que subo los precios, ¿no? Subo los precios y entonces eso incrementa la demanda de trabajo, ¿no? Acá, a D'. Pero si hay previsión perfecta, sabemos entonces que la oferta de trabajo tendría que reducirse, ¿cierto? Entonces la oferta de trabajo se reduciría hasta este nivel. Es más, lo estoy dibujando un poquito chueco. Déjame promover un poquito más esta línea hasta acá. Y la oferta de trabajo se movería así. Entonces me quedaría en el mismo punto A, ¿vale? Pero con un nivel de precios más alto. Acá, este sería el punto B. Pero si los precios bajan hasta tal nivel que la demanda de trabajo tuviese que recortar los salarios nominales, pero no puede porque hay una rigidez en el mercado, entonces en realidad lo que van a hacer las empresas para optimizar no es disminuir los salarios porque no pueden, porque hay una rigidez ahí, sino que van a hacer es contratar menos personas. Entonces ese punto C te llevaría a este nivel de producción de acá, al punto C de aquí. Aquí estaría L1, aquí estaría L1, acá L0, y aquí estaría Y1. Me voy para acá, tendría Y1, aquí estaría el punto, me bajo aquí, Y1, y al subir, aquí estaría Y1, pero con un nivel de precios más bajo. Entonces, este sería el punto C. Si repitiéramos ese ejercicio miles de veces, la oferta de trabajo se vería así, como que estaría curva y luego subiría. Y este sería la oferta con rigidez. Entonces, el punto es que yo puedo quedarme atorado en un nivel de empleo Y1, que está asociado a L1, que es inferior, digamos, al óptimo, que sería L0. Me puedo quedar atorado ahí porque simplemente hay un problema de rigidez. Entonces, que el hecho de que los salarios no pudieran bajar de W0 significaría que me quedaría justamente en este nivel de empleo más bajo, ¿no? Entonces, eso es lo que decían que tenía la teoría general.
y que por lo tanto, pues claro, si tú quitabas la rigidez, pues regresarías a esta discusión al final del día, ¿no? Sería una discusión alrededor de la formación de expectativas y no tanto de la imperfección del mercado. Y así. El otro gran punto es lo de la trampa de liquidez que vimos un poquito al inicio del semestre, ¿no? Pero si obvias lo de la imperfección del mercado, la discusión va a girar al final del día sobre la formación de expectativas. ¿Sí? Bueno, entonces, digamos que ese sería lo último que les enseñaría. Déjenme ahora hacer una presentación para despedir un poco el curso. ¿Pueden ver todos aquí una presentación que hice de los microfundamentos y otros demonios? Sí, sí se ve. Sí. Muy bien. Entonces, a ver, quiero platicar un poquito con ustedes de la motivación que tuve alrededor del curso y cuáles son, digamos, los mensajes principales que quisiera dejarles. Es claro que en la evolución de la macroeconomía hay un parteaguas primero en los años 30, como habíamos dicho, y después en los años 70, donde está toda la discusión, digamos, de la macroeconomía dinámica, de la formación de expectativas y de cómo modelar la macroeconomía. Déjenme profundizar en este último punto, ¿no? Regresemos a los primeros días de clase. Yo empecé diciéndoles, imagínate que tienes una regla de Taylor, ¿no? Y que tienes que asesorar, que Flavia te contrata y que tienes que decirle a la Junta de Gobierno qué hacer con la tasa de interés, ¿no? Lo tradicional es pensar que tú tomarías una regla tipo Taylor y que estimarías y de acuerdo a eso le dirías a alguien, oye, mira, pues dada la brecha de inflación y dada la brecha del producto, esta tendría que ser la tasa de interés. Por aquí arrancamos, se acordarán. Pero el punto principal es que estos parámetros, estos estimadores teta 1, teta 2, no los puedes estimar limpiamente. ¿Por qué? Porque la brecha de la inflación y la brecha del producto en realidad no son variables exógenas, son endógenas a la tasa de interés. Entonces eso te va a generar un montón de sesgos a la hora que estimes. Por lo tanto, tienes que plantear un modelo, un sistema de ecuaciones. No puedes vivir en macroeconomía de manera uniecuacional, porque no hay exogeneidad en macroeconomía. Funciona en el lado micro cuando sabes muy bien que una variable es completamente exógena. Pero cuando no lo sabes, tienes que plantear un modelo. Entonces, pon tú que haces eso, planteas el modelo, ¿no? Esos son los viejos modelos estructurales. Tienes tu regla de Taylor, tienes tu curva de Phillips, tienes tu curva IS, y con eso puedes tener ya solución de todo. El problema es que va a seguir presente algunos vicios. El vicio principal, por ejemplo, que detectó Sims, es que cuando estableces tú las ecuaciones, ven, o sea, es la misma ecuación que tengo acá arriba, ¿no? La regla de Taylor, la curva de Phillips, la IS. Pero el problema es que hay ciertas variables que yo estoy omitiendo. Por ejemplo, en la regla de Taylor, ¿por qué no tengo la expectativa de la inflación? El teta 0, por ejemplo, que es de la IS, en realidad no es un parámetro, ¿verdad? Es la variable de absorción, ¿no? Como que te conjunta el conjunto, perdón, como que te colecciona el conjunto de variables autónomas, ¿no? Como el gasto autónomo, la inversión autónoma, el consumo autónomo. Eso es una variable, ¿no? Entonces esa variable no la tengo por alguna razón en la regla de Taylor, ni tampoco la expectativa de inflación. O en la inflación no tengo la tasa de interés, o en la absorción, o en la IS no tengo la inflación o la expectativa de inflación. ¿Por qué no están ahí? O en realidad sí están, nada más que el punto es que este parámetro teta 3, teta 4, beta 2, etcétera, tienen un 0 al lado, ¿no? Entonces, esto es lo que te compartí en el video de Sims, ¿no? El chiste es que para cuando tú tienes un modelo al cual estás obligado por el tema de endogeneidad en las variables, cuando planteas un modelo para pasar de la forma estructural a la forma reducida, tienes que meter ciertas restricciones, te acordarás, cuando hicimos el problema de oferta y demanda. Esas restricciones es que algunas variables que aparecen en una de las ecuaciones no aparezcan en la otra para que puedas identificar. Eso significa poner ceros implícitamente. Ahora imagínate que los viejos modelos anteriores a los años 70 tenían 500 ecuaciones. Entonces tú tenías, imagínate la cantidad de ceros que hay en ese sistema para restringirlo y que lo puedas estimar. Entonces, esos ceros, en realidad, ¿de dónde están viniendo?
están viniendo de tu mente, ¿no? De que tú crees que no hay una relación entre la tasa de interés y la inflación de manera directa. Imagínate, Sims pone un ejemplo, me parece, en su video, ¿no? Dice, bueno, es que hay una ecuación de consumo y tú cuando escribes la ecuación de consumo, ahí no hay la tasa de interés, ¿no? Entonces hay un cero en la tasa de interés. Luego, cuando escribes tu ecuación de exportaciones, no está la tasa de interés, ahí hay un cero, ¿no? Cuando pones importaciones, ahí hay otro cero. Y entonces hay un montón de ceros asociados a la tasa de interés. De forma que en el modelo keynesiano, viejito, la tasa de interés no importa, ¿no? La política monetaria es muy poco efectiva, lo importante es la política fiscal. Y si la política monetaria es muy poco efectiva, pues los modelos keynesianos van a representar eso, un montón de ceros. Pero el punto es que esto no es cero. Es cercano a cero, pequeño, pero no es cero. De forma que cuando cambie mucho la tasa de interés, imagínate que todo esto son tasas de interés, pues entonces el efecto agregado va a ser mucho más bestial del que puedas tú calcular. Lo mismo para la inflación, el montón de variables, el montón de ecuaciones que no aparezca en la inflación, tú lo tienes con un cero, pero puede no ser cero, ¿no? Entonces, claro, en esos años no es que los economistas pensaran que estaban restringiendo los modelos, no lo veían así. Lo que pensaban es que tenían un número de observaciones en las muestras muy chiquito, muy limitado. Y entonces lo que había que hacer era simplificar los modelos. Es decir, creían que lo que estaban haciendo era tomar las variables principales. El artículo de Sims que se llama Macroeconomics and Reality critica eso, critica que creamos los economistas que conocemos la realidad y por eso asumimos restricciones que creemos que son válidas, pero que tal vez no lo sean. Entonces ese es un primer problema. Un segundo problema es ver los datos y tratar de extraer la información de los datos. Entonces te traigo un ejemplo para recordar un poco este tema. Imagínate que tú quieres o estás interesada en la relación entre el crecimiento económico y el comercio. Entonces, a ver, por ejemplo, China y la India son símbolos de crecimiento económico basados en el comercio, ¿cierto? China, por ejemplo, empezó a abrirse su economía en 1978, después de 30 años de comunismo. Y la India se abrió, fue de las últimas economías, se abrió en 1991 y quitó lo que el gobierno llamaba las ataduras dominantes, ¿no? Ahora, 1991 es un año importante porque es cuando Saddam Hussein ataca Kuwait y inicia la guerra del Golfo. Entonces los precios del petróleo se disparan. Ahora, para India fue un año simbólico porque antes de tomar la decisión de abrirse, ¿no? Lo que sucedió es que la India importa petróleo. Entonces, cuando la guerra del Golfo comienza y suben los precios del petróleo muchísimo, pues la India tiene ahora que importar un petróleo más caro. Pero al mismo tiempo recibe muchas remesas la India por parte del Golfo, el cual estaba en guerra. Entonces no tenía ni una entrada de divisas por parte de las remesas y ahora tenía que pagar más divisas por sus importaciones de petróleo. Entonces tuvo un problema de balanza de pagos, ¿no? Y adivina qué haces cuando tienes un problema de balanza de pagos. Pues así es. Vas con el papá Fondo Monetario para que te preste dinero, ¿no? Entonces cae la India en las garras del Fondo Monetario Internacional y el fondo en ese entonces, con la mentalidad del consenso de Washington, le dice tienes que hacer reformas y por lo tanto tienes que abrir tu economía. Entonces en el 91 abole, digamos, la India todas las licencias de importación y exportación y se abre por completo. Ahora, muchos economistas predijeron que esta apertura tan fuerte de la India sería un desastre porque la industria quedaría muy poco protegida por los aranceles que antes había y entonces la industria nacional no competiría bien y la economía colapsaría. En 1991, que es cuando ocurre esto, ciertamente la economía de la India se desacelera, pero no deja de crecer. Y posteriormente, en los siguientes años, regresó a una tendencia de crecimiento que había mostrado pues justamente en los 5 años anteriores. Empezó a crecer a una tasa del 5%. La economía no colapsó. Más aún, entre 1992 y 2004 el crecimiento aumentó al 6%. Y si revisas las décadas posteriores, empezó a crecer a tasas del 8-9%. Entonces, a ver, si yo quisiera y agarrara los datos, porque eso es lo que nos gusta, ¿no? La realidad, ver los datos, porque los datos no mienten, ¿no?
Si vemos los números y tratamos de concluir cuál es la relación entre comercio y crecimiento con India, ¿qué podríamos concluir? ¿El comercio impulsa o no impulsa el crecimiento? ¿Ustedes qué creen con esta historia? ¿Creen que el comercio ha ayudado o no ha ayudado a la India? O sea, con la historia, pues parecería que sí, ¿no? Parecería, ¿no? Pero como somos mexicanos, sabemos que hay algo detrás por ahí, ¿no? Como que olemos algo, como que decimos, no suena convincente esta historia, ¿no? A ver, el gran problema es que hay dos formas de entender la historia que te conté de la India. Uno es que el crecimiento no colapsó y despegó después. Ergo, el comercio fue beneficioso. Pero una segunda historia es pensar que el crecimiento fuerte de la India tardó más de una década en llegar. O sea que en realidad el impacto que tenga el comercio no es tan fuerte como pudiéramos pensar. El tema es que yo solamente tengo una India y solamente tengo unos datos, que es la época en la que se abrió la economía. ¿Cómo puedo extraer tanta información de solamente ese episodio? Entonces, el problema fundamental es que a mí me gustaría saber qué habría pasado si India no se abre comercialmente. Ese sería el contrafactual que respondería a mi pregunta, ¿cierto? Pero no puedo hacerlo porque en los datos India se abrió. Entonces, para complicar aún más las cosas, en realidad el proceso de apertura no duró un año, sino que India estaba en un proceso gradual de apertura entre 1980 y hasta 1991 cuando se aceleró el proceso. Entonces, el crecimiento en realidad pudo haber estado asociado al fenómeno del comercio sin que yo me diera cuenta o no, porque a lo mejor estuvo asociado a que la India pasó del socialismo al capitalismo en esa misma década y muchas cosas cambiaron en esos años, no solamente el comercio. Entonces, si yo hago mi regresión entre comercio y PIB, hay demasiada información ahí contenida en esas dos variables. ¿Lo pueden ver? Demasiada. Y yo solamente tengo un par de números. Ahora, una idea que pudiera ocurrírsenos, pues es ver distintos países, ¿no? Decir, bueno, México por esos años también estaba en la apertura, entonces podríamos también ver cómo le fue, o puedo agarrar a Brasil, o puedo agarrar a distintas economías y ver cómo les pasó. Eso es un poco mejor, ¿no? Ayudaría a entender más esta pregunta que queremos contestar. El tema es que en todas estas historias hay varios sesgos con los datos. Uno, por ejemplo, es la causalidad inversa. El caso de la India, por ejemplo. La India liberó su comercio sin problemas, a lo mejor porque era una economía que estaba muy bien preparada para recibir el impulso del comercio, ¿no? En ese sentido, fue el crecimiento potencial de la economía que tenía lo que ayudó a la liberalización comercial y no la liberalización comercial lo que creó más crecimiento. Me explico, en la causalidad está al revés, entonces. Otra razón es que a lo mejor yo puedo tener muchas variables omitidas que esté no viendo o no contabilizando. Por ejemplo, si la India pasó del socialismo al capitalismo, a lo mejor hubo una alta burocracia que adquirió una cultura empresarial y la productividad cambió. O a lo mejor la sociedad se empezó a organizar de manera diferente, o a lo mejor hubo un invento tecnológico. Hay toda una cantidad de cosas que yo no estoy controlando. Y finalmente hay no linealidades, ¿verdad? Porque, como te dije, el proceso de liberalización empezó en los 80s. Entonces, a lo mejor el cambio importante fue pasar los aranceles de 10 a 5 y no de 5 a 3 o de 3 a 0. Es decir, a lo mejor lo importante fue a cierta velocidad. Esas son las no linealidades. Pero entonces, ¿cómo decido cuál es el umbral relevante para la India y cuál fue el umbral relevante para México? Entonces, si tú haces un poco de econometría y vas torturando a los datos y eso, la realidad es que la respuesta que vas a encontrar va a depender de los supuestos que asumas en estas cosas, de cuál es la causalidad que tú le impongas, ¿no? Porque cuando tú haces la regresión, tú impones la causalidad. Claro, está la causalidad Granger, pero eso no es causalidad, todos lo sabemos, ¿no? Entonces, va a depender de las variables que tú estás metiendo en la regresión y va a depender de todas las selecciones que tú tengas en el momento en el que estás construyendo esa estimación. Entonces, bueno, el punto es que todo sería diferente si yo pudiera observar
el mismo escenario idéntico para la India y solo pudiera cambiar una sola cosa, ¿verdad? Si yo pudiera solamente cambiar el comercio y podría aprender entonces. Bueno, eso hace la microeconometría, ¿no? En la microeconometría hay tanta información y tantos datos que yo puedo monitorear a una sola persona y ver cómo va comportándose. Y entonces sé perfectamente qué ocurre antes y qué ocurre después con esa persona. Y puedo entonces testearla, puedo aprender de ver eso, ¿no? O cuando hay miles de millones de datos, hay tanta heterogeneidad que entonces todo se diluye. Es como si hubiera una India multiplicada por 1000, o sea, 1000 Indias que tuvieran distintas condiciones y todas, pon tú, se abren a la apertura comercial en ese momento del tiempo y entonces ya podría yo diluir todo este problema que tengo de variables omitidas, de no linealidades, porque tendría un pool enorme para poder con tanta heterogeneidad decir, ok, pues sí, solamente fue esta variable la que cambió y incidió en todo esto. Eso lo puede hacer cuando tienes el Big Data, ¿no? Pero en nivel macro, en macroeconomía, tienes el gran problema de que una serie de tiempos, si bien te va, tiene, ¿qué? 50 observaciones. Si dices, yo manejo datos diarios, ¿qué? ¿Tendrás 1000 observaciones? Que de una serie que no compatibiliza luego con otra serie que solamente tienes 10 datos. Entonces el gran problema es que a nivel macro, la información no puedes monitorearla también, ¿no? Y entonces tienes estos grandes problemas. A ver, aquí hay un caso, por ejemplo, ¿no? Empírico. Ve, 2 regresiones. En la primera, hay una regresión que tiene a los CDS, está en función, es decir, las primas de riesgo de un país, están en función, por ejemplo, de la volatilidad del mercado, que es el índice del VIX, un índice que hay de materias primas, que es el BCOM, y esto haz de cuenta que es una DUMI que identifica si la economía es exportadora o importadora de materias primas, y esta es otra DUMI que identifica si el periodo en el que estás estimando había turbulencia política o no había, y esta Z tiene los famosos controles fijos, ¿no? O sea, que es como un panel. Entonces, a ver, ve un poquito estos números, ¿no? Concentrémonos en el efecto que tienen las materias primas sobre las primas de riesgo. ¿Qué pueden ver viendo esta estimación? ¿Qué sucede si aumenta el precio de las materias primas? ¿Qué le pasa a los CDS, a las primas de riesgo? Sí pueden leer una regresión, ¿verdad? Exacto, caen, muy bien. Vean, este es el coeficiente, ¿no? Caen. O sea, si yo aumento las materias primas, las primas de riesgo caerían. Si además de eso pienso en el incremento de las materias primas para los países exportadores, pues las primas de riesgo caen todavía más, ¿no? A ver, ¿qué error ven aquí? Si ustedes ven esto, ¿no se les hace raro algo? ¿Por qué? Ajá, muy bien. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, pero imagínate que sube el precio del petróleo. Lo que la estimación arroja es que si sube el precio del petróleo y tú exportas petróleo, entonces tu prima de riesgo disminuye. Al contrario, a mí me suena muy intuitivo, ¿no? Si de lo que yo vendo ahora vale más, estoy mejor, ¿no? Pero el gran tema es que estas estimaciones no te resuelven una cosa bien importante, que es por qué suben las materias primas. Fíjate que es muy distinto que una materia prima, que el precio del petróleo suba porque la economía mundial está creciendo y entonces están demandando más petróleo. Y entonces, claro, si la economía mundial está creciendo, le está yendo súper bien y el precio está subiendo por eso, pues probablemente eso esté asociado a una caída de las primas de riesgo. Pero si el precio de las materias primas sube porque hay una guerra, entonces probablemente ese incremento de las materias primas va a incrementar también las primas de riesgo.
Entonces el punto es que cuando yo estoy metiendo un dato contra otro, no estoy identificando por qué ocurren las cosas, porque es muy diferente que las materias primas suban por la demanda a que suban por la oferta, que suban porque todo va bien a que suban porque todo va mal. ¿Y qué crees? Que si en la muestra histórica lo que dominó es un solo tipo de eventos, en tu estimación, imagínate, claro, aquí lo que podríamos sospechar es en la muestra histórica que estas personas están usando, hay solamente un tipo de eventos, que es que la economía le ha ido bien y ha estado asociada a incrementos de materias primas. Y eso, por lo tanto, tiene que ver con un incremento, con una disminución de las primas de riesgo. Pero si yo uso esta regresión y empiezo a pronosticar, etcétera, pues claramente que ahorita estaría metido en un problema grande, porque las primas de riesgo están aumentando y las materias primas también están aumentando, ¿no? ¿Pero por qué? Porque hay guerra. Entonces mi modelo econométrico, la manera en que le pregunté a los datos, estuvo mal. Y el dato no me dijo bien las cosas y no me lo puede decir, porque el dato está reflejando una correlación histórica que ya pasó. Mismo suceso si vemos acá a la derecha. Aquí tengo una regla de Taylor, ¿no? Concentrémonos, por ejemplo, en la estimación de este coeficiente beta 2. Esto lo vi en un hilo en Twitter de un chavo que, fíjense, hizo maestría en el CIDE, ¿no? Y justo no tomó mi clase. Entonces, aquí vean, el B2 es cómo reacciona la tasa de interés a la brecha de inflación. Y entonces él lo que hizo fue dividir distintas muestras de tiempo. Por ejemplo, cuando había metas anuales de inflación del 99 al 2002, luego en los años de 2003 a 2006, 2007 a 2014, y así se va, ¿no? Entonces, si ves lo que él estima, es que al inicio el banco reaccionaba mucho a la brecha de inflación, 1.64, pero conforme avanzas en el tiempo, ese coeficiente disminuye a 0.42. Y entonces el chaval concluye, pues es que Banco de México ha perdido el control de la inflación porque ya no es sensible, ya no reacciona a la inflación. Hace tiempo que sus preferencias cambiaron, ¿no? Misma reflexión. A ver, ¿qué está aumentando la inflación ahorita? Y si el Banco Central no pondera de la misma forma la inflación, si es de demanda, a lo mejor incrementa mucho la tasa de interés. Si es de oferta, a lo mejor no tiene que aumentarla tanto. Si el Banco Central tiene más credibilidad, a lo mejor no tiene que subir tanto la tasa de interés. Si tiene menos, la tiene que subir más. Entonces, todo eso, si las expectativas de inflación se están incrementando en el momento en el que subió la inflación o no, también cambiaría el resultado. Son muchas cosas y que tú estás obviando, simplificando, porque crees que puedes ir a los datos y preguntarles limpiamente. Y no puedes hacerlo. Y entonces, claro, aquí no te está diciendo este número nada, porque no es y al contrario, pues justo esto es una buena señal. No, pero no lo podemos ver. Entonces, bueno, ese es otro gran problema. A ver, ¿cuántos problemas llevamos? Llevamos el problema de que tenemos que restringir muchísimo los sistemas para poderlos usar. Segundo problema es que yo no puedo entender bien las causalidades entre una variable que me interese y otra. Tercer problema es que aún si lo entiendo, a lo mejor lo que está detrás de todo eso es distinto a lo que yo estoy pensando. Entonces, bueno, aquí traigo justamente ese análisis. Y el último problema es la famosa crítica de Lucas, ¿no? Que ya platicamos bastante, que a lo mejor yo estimo y resulta que esos parámetros que yo considero que son estructurales no eran estructurales, porque dependían de otros parámetros profundos, ¿no? Cuando hice el ejercicio de expectativas racionales había una gama, ¿no? Digo, un RO que aparecía ahí y que resultaba que si la política cambiaba, entonces la dinámica completa cambiaría. Pero lo que te dije al final es, bueno, esa ecuación yo me la inventé, ¿no? Que es el problema fundamental. Esta ecuación que está aquí, me la estoy inventando. Si esa ecuación no la inventara, no la postulara, la dedujese, entonces a lo mejor habría más parámetros que estarían ahí combinándose, actuando de manera relacionada en equilibrio general y de lo cual me estoy perdiendo, ¿no? Por ejemplo, en los ejercicios que hiciste conmigo, muchas veces cuando cambiábamos algo del gobierno, la TAO, aparecía al ladito conviviendo con una gama, ¿cierto? Que la gama representaba el valor del ocio, entonces cambiaba la forma en que la gente estaba interactuando porque tomaba la información proveniente del gobierno. Eso no lo vas a ver nunca aquí, nunca.
y vas a cometer entonces errores grandes. Ahora, ¿qué puedes hacer con eso? Pues, ignorarlo, ¿no? Lo que hace la facultad. Ignorar el problema y decir, no pasa nada, aquí entre todos somos cuates y nos entendemos. Y otra es ver cómo ha avanzado la economía, ¿no? Y la economía de hoy en día tiene esos 3 pilares. Es dinámica, es estocástica y me volvió a los microfundamentos por estos problemas. Porque si no los pones, a nivel macro puedes tener distintos errores, ¿no? Entonces esos 3 pilares es lo que conforma los 10 Gs, ¿no? Los modelos que cambiaron el método para entender la economía, pero a veces la forma también es fondo. Entonces, a ver, un poco del debate alrededor, porque claro, no ha sido limpio, no es algo que tampoco tú tengas que aceptar directamente, pero las inquietudes quisiera transmitirte eso, que puedas tener alrededor de toda esta metodología, se discutieron mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, el gran tema era con econometría, ¿no? Sims llegó a decir que los modelos incluían tantos supuestos ad hoc que se trataban como si fuera un conocimiento a priori, y como eran estimados por métodos que eran claramente dudosos, no podían tomarse seriamente como modelos probabilísticos de los datos, incluso por aquellos que los construían y los estimaban. Entonces, el punto central de ahí es que nadie se tomaba en serio ya estos modelos, ¿no? Él propone los VAR, y los VAR son una salida del mundo para el mundo econométrico. Hoy en día tú puedes hacer VARes bayesianos y te puedes defender bastante bien, ¿no? La cosa es que los 10 Gs también ya hacen Bayes, y entonces pues ya es un quien vive, ¿no? ¿Qué prefieres ponderar más? ¿Cómo extraes la información del dato o cómo piensas que es el mecanismo de transmisión teóricamente? Tobin, por ejemplo, creía que el trabajo de Lucas, es decir, Lucas es quien innova en estas críticas, ¿no? Creía que el trabajo de él era original, ingenioso, elegante y crítico, pero dudaba que pudiera ser una nueva orientación en la agenda de macroeconomía. Su opinión es que Lucas había transgredido el territorio entre el corto y largo plazo. El corto plazo estaba dominado por el paradigma keynesiano y el largo plazo era dominado por el sistema balraciano. Entonces, para Tobin, pensar que todo era balraciano, que todo era equilibrio general, era un error, porque en el corto plazo, claramente, él decía, no vivimos en un mundo Arrow-Dibro, ¿no? En un mundo que funciona perfectamente. Entonces, él decía que incluir una aplicación literal del market clearing, es decir, del vaciado del mercado, constituía una severa incredulidad. Entonces, aunque felicitaba a Lucas, creía que su trabajo no debía tomarse en cuenta para el futuro de la macroeconomía. Lucas reaccionó muy críticamente a las críticas de Tobin, ¿no? Y comentó que Tobin hablaba con frustración, que Tobin creía que tan fuerte en sus ideas que simplemente desacreditaba que pensara diferente. Dice, él, o sea, Tobin, consistentemente asume que el punto de vista de que hay alguna verdad económica sobre la cual, sin hacer nada fancy, econométricamente o teóricamente, él simplemente puede ver la verdad, ¿no? Y argumenta que sus lectores debemos compartir sus percepciones para que podamos verla también. Para Lucas, Tobin está evadiendo la discusión en lugar de ser autocrítico. Es como si estuviera en un proceso de negación y entonces culpa a Lucas de la declive de la síntesis neoclásica keynesiana y no del problema de las ideas subyacentes que había en ese consenso. Entonces, sí, yo creo que un gran tema es que la consistencia interna de los modelos no estaba bien antes de los 70s y Lucas dio la herramienta para hacer modelos que fuesen consistentes en un todo. Todas las críticas que hizo Lucas están hechas desde ese punto de vista orgánico, de la consistencia interna de las cosas. En cambio, las críticas que tú puedas escuchar hacia Lucas son de las consistencias externas, de sus conclusiones. Pero como te leí la vez pasada, si tú revisas un poco también a Lucas, él me parece a mí que también está diciendo, bueno, mis conclusiones son derivadas de las premisas. Si mis premisas están mal, las conclusiones también. Por lo tanto, lo que hay que hacer es pensar distinto, pero no quiere decir que el método se ha equivocado, ¿no? Yo creo que el triunfo histórico que tuvo Lucas, digamos, porque es cierto que tuvo el triunfo histórico,
es que su programa demostró que se podían crear modelos con consistencia en equilibrio general, con microfundamentos, y que el keynesianismo en realidad se ha mantenido todo el tiempo con problemas conceptuales sin resolver. No resuelven el problema de forward looking, no resuelven el problema de inconsistencia, no resuelven el problema de cómo estimar, no resuelven cómo tratar de entender algunos problemas, ¿no? Entonces, yo creo que fue ese exceso de pragmatismo en los keynesianos que les dio muy poca munición contra Lucas. Pero el ciertamente es que el debate entre ellos no es que ocurriera de un momento a otro, ¿no? En realidad no coexistieron las dos teorías al mismo tiempo, sino que fue evolucionando todo el proceso en macro. Y el tema con la evolución es que es progreso. Y el progreso toma los nuevos instrumentos, adopta las nuevas ideas que pueden hacer mejor lo que antes se hacía de manera pobre. Y creo que en ese sentido, la revolución de los DSGs, conceptual y técnicamente, ha sido mucho más superior que todas, ¿no? Sargent definió, digamos, esta discusión diciendo esto, ¿no? Nuestros héroes hoy en día perdieron el bote y se resisten a la intrusión de las nuevas herramientas en lugar de hacer las suyas, ¿no? Porque claro, eran alumnos de todos ellos, ¿no? Es como si fuera Zeus matando a Cronos, ¿no? Eran alumnos de todos estos hombres. Y el problema es que pues justamente hubo un problema acá fuerte entre estos, y yo me pregunto qué puede explicar esta situación, por qué Tobin, por qué Modigliani, el propio Friedman no quisieron tomar, digamos, este camino. Te voy a compartir mi punto de vista. Por un lado, yo creo que la respuesta es que a cierta edad la gente es menos proclive a cambiar sus puntos de vista, ¿no? Los keynesianos tenían fuertes convicciones de que una concepción plurista sería superior a una metodología unificada. Pero yo te invito a reflexionar un poco en eso, ¿no? Yo, la mayoría de tus profesores de la facultad, me eduqué con ellos, ¿no? O sea, soy egresado de ellos. Me sigo hablando con la mayoría, escribo con ellos, han venido a mi boda, yo he ido a la suya, o sea, con muchos tengo una relación de amistad fuerte y los valoro muchísimo, no hay genios ahí. Pero no puedes dejar de ver que muchos de ellos se educaron con una macroeconomía alrededor de los 70s y 80s, que la mayoría de ellos no modela expectativas, ¿no? No sabe cómo hacerlo. O sea, te invito a que revises los artículos que publican. Y yo no es que sea fan de eso, pero creo que es equivocado no meterte un poco en el siglo XXI en esos temas, ¿no? Lo más que vas a ver es que ponen otra vez un bar, una regresión. Y ese mundo está muriendo. Otra razón que puede haber de por qué los viejos keynesianos no lograron adaptarse es que ciertamente hay un conflicto ideológico, al menos así lo asocio yo. Yo creo que los keynesianos consideraban que toda esta revolución de expectativas racionales, de los microfundamentos, de la parte estocástica, estaba ligado al conservadurismo. Y ellos tenían fuertes opiniones en contra de esa ideología y querían combatirla. Y en buena medida creo que esto se debe a que las conclusiones de Lucas y de los primeros RBC son muy conservadores. Pero entonces, si ese era el tema, que era un conservadurismo al final del día, como la gráfica que te acabo de poner, que parece que no puede moverse nunca la economía de su pleno potencial, entonces creo que los viejos keynesianos tenían la razón en resistir, ¿no? Por supuesto, yo no creo que eso esté ocurriendo. Pero las nuevas generaciones han avanzado más. Pues eso estuvo en los 80s, 90s. Estamos en el 2022. Las nuevas generaciones ya han logrado hacer una subversión mucho más importante y construir, como te platicó Rogelio, desde ahí. De forma que creo que hay mejor camino, digamos, por este rumbo. Ahora, por último, déjame contarte que todo este tema, que es una cosa que a lo mejor te puede friquear un poco, porque es una invitación a decirte, bueno, tú no puedes ir directamente a los datos, ¿no? Es difícil, puedes, algunas cosas te saldrán bien, otras cosas tienes que dudar de lo que estás haciendo. Y entonces la invitación es a decir, bueno, pues piensa en cosas más artificiales, que son los DSGs, donde puedes controlar cosas, donde se ha convertido como en un laboratorio computacional y tú puedes asumir cosas y hacer preguntas y aprender, ¿no? Y eso a muchos yo veo en la facultad incomoda. Pero déjame decirte, incomoda porque no sabes hasta qué punto puedes realmente, digamos, matematizar, formalizar algunas cosas.
y tienen razón, yo creo, en dudarlo. Entonces déjame, a lo mejor esta es una historia que te voy a contar que ya te sabes, pero la economía no es la única ciencia que ha tenido un problema alrededor de cuánto formalizar, de saber cuánto se puede demostrar y si es posible llegar a alguna conclusión certera. En las matemáticas ha habido un problema de discusión muy similar, ¿no? Las matemáticas que no tienen, digamos, que uno no pensaría que tienen carga ideológica o que tienen una discusión política detrás, ¿no? Esta discusión arranca en 1883 con Greg Cantor, que fue quien publicó o hizo la teoría de los conjuntos, ¿no? Greg Cantor empezó reflexionando acerca del papel del infinito. Entonces, el infinito no era algo que pudiera, digamos, concebirse sabiamente, ¿no? Aristóteles, por ejemplo, pensaba que había dos conceptos de infinito: el infinito como potencia y el infinito como acto. En el infinito como potencia es algo que puede llegar a ser, pero que nunca va a ocurrir, ¿no? Él ponía el ejemplo de un pueblo milenario que todas las veces pasaba por un mismo lugar y alguien en el pueblo marcaba un tache, ¿no? Entonces, al día siguiente alguien marcaba otro tache y así. Y eso sería en el infinito. Entonces, potencialmente el pueblo seguiría generando taches y taches y taches. El infinito en el acto es como si de pronto alguien en ese pueblo milenario anotara todos los días de golpe. La única forma de pensar en eso es como siendo algo sobrenatural, ¿no? Como si Dios mismo bajase y escribiese el infinito. Pero entonces, para los mortales como nosotros, el infinito no puede más que concebirse en potencia, como un límite, como una aproximación. Cantor opinaba diferente. Creía que el infinito sí podía trabajarse y que había que analizarlo mucho más seriamente. Estaba inspirado en lo de las famosas series de Fourier, ¿no? Las series de Fourier son esto de que una serie puedes descomponerla en partes, en distintos componentes. Nuestros análisis en economía de series de tiempo están basados en ese conocimiento, ¿no? El filtraje, el de descomponer el ciclo, la tendencia, es descomponer en distintas series Fourier. Y Cantor creía que una serie podía descomponerse en infinitas series Fourier para un determinado caso. Ahora, una reflexión a la que llegó él, por ejemplo, es saber si el infinito es solamente en potencia, el conjunto de los números naturales que va del 1 al infinito es más grande o más chico que el infinito de los números reales que va entre el 0 y el 1. ¿Ustedes qué piensan? O sea, el infinito que va de 1 a infinito al infinito que hay entre 0 y 1, ¿cuál es más grande? ¿O son iguales? Pues el que está entre 0 y 1. El que está entre 0 y 1. ¿Por qué, Jacobo? Pues se supone que los otros los puedes meter en los primeros, ¿no? O sea, los naturales los puedes meter Muy bien. En el 0 y 1. Y te sobran, ¿no? Y te sobran. La manera en que él lo demostró es que, justo como dice Jacobo, pongan ustedes que él puso todos los números naturales aquí caminando, de 1, 2, 3, 4, 5, así hasta el infinito, y le fue asociando un número real que esté contenido entre 0 y 1, ¿no? 0.74, 0.07, No se repite ningún número, ni natural ni real, ¿no? Entonces tú podrías tener potencialmente una tabla infinita con distintos números reales. Entonces la manera en que Cantor trató de ver es, ya imagínate que llené esa tabla. Tengo de lado, digamos, de este lado, todos los números del infinito de naturales y de este lado, todo el infinito de números reales contenidos entre 0 y 1. Entonces él se preguntó si podía escribir, dado todos estos números, si podía escribir un nuevo número real. Y entonces dijo, bueno, yo podría agarrar este primer número del real, que es 5, y sumarle 1, y me daría 6. Luego voy a agarrar el segundo número de acá, que va a ser 1, y le voy a sumar 1 y me va a dar 2. Luego voy a agarrar el tercer número de acá y le voy a sumar 1 y me va a dar 9. Y así me voy a seguir. Entonces ve que potencialmente el número que estoy escribiendo acá es diferente en todas estas columnas, es diferente porque va a tener un número que va a ser diferente en cada una de esas filas, ¿no? Entonces, al final, escribiría un número justamente totalmente nuevo. Nuevo porque sería diferente en toda la diagonal a cualquier número
que ya hubiera escrito anteriormente en el campo de los reales y que ya estaba contenido en el infinito de los naturales. De forma que, como dijo Jacobo, yo podría meter todo el infinito de los naturales dentro del infinito que va entre 0 y 1. Esto es revolucionario, porque significa que hay infinitos más grandes que otros, ¿no? Y entonces quiere decir que debe haber un infinito infinito, o sea, el infinito en acto. Cantor llegó a decir en su primer libro, ¿no? La precedente exposición de mis investigaciones en teoría de conjuntos ha llegado a un punto en el que su continuación depende de una extensión del verdadero concepto de número más allá de los límites conocidos. La dependencia en que me veo respecto a esta extensión del concepto de número es tan grande que sin esta última apenas me sería posible dar sin violencia el menor paso adelante de la teoría de conjuntos. Valga esta circunstancia como justificación o, si es necesario, como excusa por la introducción de ideas aparentemente extrañas en mis conclusiones. Entonces, Cantor logró redefinir el infinito y a través de eso estableció la teoría de conjuntos que podía dar como la nueva base para toda la matemática. Es decir, en lugar de que fuera la aritmética la base de toda la matemática y la base del cálculo, la teoría de conjuntos sería el nuevo nacimiento de todo el conocimiento matemático. Ahora, Cantor fue terriblemente criticado, ¿no? Uno de sus profesores, que fue Leopold Kronecker, el del producto Kronecker, llegó a decir que Cantor era un corruptor de la juventud e incluso habló pestes de él en varias universidades para que no lo contrataran, de forma que Cantor le sufrió muchísimo. Pero con el paso del tiempo, la verdad científica triunfó de Cantor, ¿no? Planck justo decía, bueno, la verdad científica triunfa no porque convenzas a los opositores y les haces ver la luz, sino más bien porque sus opositores terminan muriendo y una nueva generación crece familiarizada con ella. Esto podría dar un poco de explicación de por qué, digamos, la revolución lucasiana triunfó, ¿no? Pues porque los oponentes se murieron y las nuevas generaciones quisieron adoptar la nueva tecnología. Y eso pasó. Para 1890, Cantor fue elegido presidente de la Unión Matemática en Alemania y fue justo un año después de que Kronecker había muerto. Pocos años después, hubo otro matemático, Gottlob Frege, fascinado con Cantor, que comenzó a tratar de formalizar toda la teoría de conjuntos que Cantor había empezado a crear y justo hacer a los conjuntos el nacimiento del conocimiento matemático. Y él publicó un libro llamado Fundamentos de la Aritmética, que fue la obra de su vida, basada en los números naturales y la teoría de conjuntos. Ahora, lo más curioso es que cuando publicó este libro basado en todo lo de la teoría de Cantor, le escribió una carta a Bertrand Russell, el filósofo matemático, donde elogiaba su obra, pero le escribía, he encontrado una pequeña dificultad. Lo que Russell le escribió es que tú podías pensar